Muchísimas gracias, Jordi. Pues vamos allá. Si me permitís, voy a compartir pantalla. Y amplío a pantalla completa. Perfecto, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias al Observatorio por invitarnos a esta ponencia que hasta el momento está siendo de gran interés y espero estar a la altura de los ponentes anteriores. En mi caso, como presidente de la Federación de Mutualistas de Cataluña, me gustaría incidir no tanto en el análisis que han hecho de manera brillante mis compañeros de presentación en cuanto al modelo de pensiones y a sus propuestas, y me centraría en el concepto de mutualidades para que quede claro qué diferencia hay entre estas entidades y otro tipo de entidades aseguradoras, el origen levemente y también lanzar finalmente 4 o 5 frases que creo relevantes para entender la diferencia y el punto diferencial vinculado también a mutualidades del País Vasco. Cuando hablamos de PSVs no olvidemos que son mutualidades también y por tanto hermanas en este caso de nuestras entidades. Nuestras entidades tienen un origen realmente muy lejano, ¿no? Con las cofradías inicialmente de oficios, estamos hablando del siglo XII, donde aquí teníamos orígenes vinculados a temas sociales y religiosos, ¿no? Cofradías que hoy aún existen, como por ejemplo la de Sant Pere de Pescadors de Tarragona. Esto deriva en el siglo XIII ya en gremios artesanales, donde aquí ya tenemos esa asociación, no se pierde nunca, ¿no? La asociación, el vínculo de mutualizar, compartir riesgo para poder prevenir ese riesgo futuro con una cuota que pagamos todos para prevenir ese riesgo. Ahí entran partes económicas. Esto perdura hasta inicios del siglo XVIII, hasta que acaba pues, la Edad Media. No olvidemos que las cofradías de los gremios nacen básicamente para defenderse de los abusos de los señores feudales, de los artesanos y profesionales. Y aparecen en el siglo XVIII ya los montepíos, que sería el equivalente a las antiguas cofradías, pero pierden esa finalidad espiritual y religiosa para ir a una finalidad mucho más económica y, por tanto, entramos en prestaciones y coberturas que anteriormente pues, teníamos básicamente enfermedad y muerte, y se incorporan pues, la invalidez, también la vejez, sería el tema de pensiones, y la supervivencia. En el siglo XIX ya vemos el tema de hermandades. ¿Por qué? Porque hay una abolición de la ley de gremios, siglo XIX, y ahí es donde después de ese punto, hermandades Montepíos, nace el modelo mutual. Ahí se quiere perseguir también ese modelo de representación democrática, imaginemos en la época donde estábamos, ¿no? Pero a pesar de ese no reconocimiento de las mutualidades que querían convertir en asociaciones, como en algunos casos también hemos vivido en épocas no tan lejanas por parte de las entidades mutuales, el hecho de intentar reconducir ese concepto de mutualidad a una asociación, pues a pesar de ello, a inicios del siglo XX había más de 1.000 mutualidades en Cataluña y agrupaban a más de 400.000 mutualistas, ¿no? Tuvieron su auge hasta la Guerra Civil y a partir de ahí pues la normativa pues tampoco nos ha sido favorable, pero a pesar de ello pues seguimos siendo, como veremos, pues un modelo realmente de futuro. Decimos que siempre no ha habido estructuras de país, pero siempre ha habido personas. ¿A qué me refiero? Me refiero que las mutualidades primero dieron cobertura a necesidades que no estaban cubiertas por el Estado. Por ejemplo, el tema de asistencia sanitaria, ¿no? Hay muchos pueblos, muchas ciudades en Cataluña que el origen de salud, incluso las mutuas de accidentes de trabajo, tenían su origen en agrupaciones de mutualistas, personas físicas o también de personas jurídicas, para dar cobertura sanitaria donde no era posible tenerla, donde podíamos cubrir esa enfermedad de un artesano o de un agricultor y ayudarle a que mientras deviniera esa enfermedad pudiera continuar teniendo una supervivencia, que a veces era en forma monetaria y otras era en ayuda para recoger la cosecha, para poder tener mano de obra para realizar sus piezas artesanales, etc. Por tanto, en definitiva, para nosotros las mutualidades son el exponente asegurador de carácter asociativo
que durante todos estos siglos ha caracterizado a la sociedad civil catalana, independientemente del nombre que ha tenido que ir adoptando en función de la evolución legislativa que ha tenido para poder sobrevivir, y que entendemos que sigue teniendo gran acogida, a pesar de que en muchos casos, como veremos después, a pesar de las cifras, no tiene el reconocimiento por parte del público en general. ¿Qué podemos definir qué es una mutualidad? Pues, como veis aquí, para mí es una sociedad de personas, no de capital. Esa es la diferencia importante. Una persona, un voto, no en función del capital que aporta, sino el concepto personal. Es una actividad aseguradora, como sociedad principal, también tiene actividades sanitarias. No olvidemos que muchas de las fundaciones o mutuas que hoy en día hay en Cataluña, algunas muy reconocidas, que tienen hospitales, tienen centros médicos, nacen de mutualidades, algunas, como decía, desde la Edad Media, sin ánimo de lucro, con un principio de protección mutua, lo he comentado anteriormente ya, solidaridad, gestión profesional. Ese para mí es un punto relevante. A veces entendemos mutualidad, sin ánimo de lucro, y confundimos el sin ánimo de lucro con falta de rigor, falta de profesionalidad. Eso no tiene nada que ver. La gestión profesional necesaria e imprescindible, como veremos después con un argumento que creo que es contundente, y una organización democrática, una persona un voto, un mutualista un voto. ¿El objetivo de la mutualidad cuál es? Ofrecer a los mutualistas un servicio excelente. Eso, en primer lugar, dar una cobertura excelente. No vamos a restar coberturas, no vamos a restar servicio por ganar más dinero. No, somos sin ánimo de lucro, por tanto, servicio excelente. Hay que ser competitivo. Y un mercado, por tanto, tiene que ser un precio razonable. Un tema también diferencial por nuestra parte, perdurar en el tiempo. Debemos perdurar en el tiempo, decimos. Queremos que un mutualista nazca con nosotros, que viva muchísimos años y hasta el final, y darle esas coberturas hasta el final. Y buscar, evidentemente, una eficiencia con el trabajo en equipo y la colaboración. Entidades solventes, con un volumen de trabajadores importante en Cataluña, con un patrimonio neto también relevante, desde el activo y las inversiones, pero destacar que cubrimos a más de 300.000 personas en Cataluña actualmente. Obviamente somos distintos, lo hemos visto ya en argumentos, ahora comentaremos un par más. Eso no nos hace mejores o peores, distintos, pero queremos que se nos reconozca, queremos que se nos reconozca esta diferencia y, sobre todo, que nadie se nos apropie de la misma. A sociedades anónimas y hay mutualidades. Las sociedades anónimas tienen que dar retorno de capital a los socios que invierten y nos parece muy razonable a todos. Evidentemente, ante la situación actual de mercado, una sociedad anónima, alguien invierte un capital y espera un retorno del mismo, nos parece muy razonable. La mutualidad también tiene que tener rendimientos positivos. Como decía anteriormente, tenemos que ser muy buenos gestores, porque necesitamos generar excedentes para poder reinvertir en nuevas prestaciones y nuevos servicios a favor de nuestros mutualistas y poder perdurar en el tiempo. Nadie nos va a aportar dinero, como pasa con sociedades anónimas, pero tampoco queremos que nadie se apropie de nuestro nombre. ¿Quién no ha ido a un hospital y ha ido? ¿De qué mutua eres o de qué mutualidad eres? No. Estos nombres que yo escucho son sociedades anónimas. Pongamos el nombre que toca, entendiendo que el concepto mutual es un concepto igual que el de economía social, muy atractivo. Pues, oiga, si usted realmente quiere convertirse en una TH de ánimo de lucro, pues póngase el nombre que tenga, no reparta dividendos, no reparta beneficios a sus accionistas y los reparte a sus mutualistas, a sus asegurados. Si no, no pasa nada, cada uno puede jugar el rol que quiere, pero seamos transparentes. Por tanto, evidentemente, hay entidades que van a maximizar su inversión, y repito, lícito, totalmente razonable, ante otras que maximizamos la satisfacción, evidentemente con una rentabilidad mínima necesaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nosotros somos menos eficientes que otras? No. El tema es que nosotros buscamos maximizar la rentabilidad. El tema es que la rentabilidad se compone de dos bloques: la rentabilidad social y la rentabilidad financiera y de negocio, que repercute en un retorno, ¿no? Nosotros maximizamos esa rentabilidad social. Antes comentaba un ponente, creo que era Mariano, que indicaba en una slide que presentaba lo competitivas que son las mutualidades vascas, por ejemplo, en el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque al final el coste de gestión es exclusivamente el coste. No hay beneficio ahí. En cambio, en otros casos, ese coste implica la gestión,
más el retorno al capital que ha invertido en esa sociedad gestora. Por tanto, maximizar la rentabilidad, estamos totalmente de acuerdo, pero priorizamos la rentabilidad social. Nosotros, como entidades mutuales, pues esa capacidad para cooperar y llegar a acuerdos también entre nosotras. Lo digo porque a veces esa importancia de estar unidos y ser diferentes a la vez de las mutualidades, cuando hablamos de volúmenes, de dimensiones, se entienden las sociedades anónimas como entidades individuales. En nuestro caso, las mutualidades, evidentemente teniendo su identidad, su idiosincrasia, dentro de la propia federación lo que hacemos es ayudarnos y reforzarnos. Tenemos pues, la propia federación, con su patrimonio, que al final es propiedad de las propias mutualidades, pues también está para dar soporte a proyectos y a consolidar los mismos a favor de las mutualidades y de sus mutualistas. Por tanto, dentro de ese entorno de la economía social que muchas veces se habla, creemos que es importantísimo, como decíamos, cada planeta es distinto, pero no confundamos, podemos ser más grandes, más pequeños, pero no nos vamos a quedar con lo bueno de un planeta pequeño. Si somos un planeta grande, cada uno tiene lo suyo, vamos a diferenciar. La economía social, lo hemos visto en la RSC muchas veces, que se ha convertido más en una herramienta de marketing que no en una herramienta de descripción. Nosotros la RSC la tenemos interiorizada. ¿Por qué? Porque el retorno es todo para el mutualista. No tenemos que hacer campañas de marketing para ello. El tema de cooperar para competir también lo tenemos clarísimo nosotros. Entidades pequeñas, lo hemos visto, aquí sería un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando alguien dice, es que ustedes son pequeños y no tienen esa dimensión, pues comparar un mercado como este con un gran centro comercial, pues a lo mejor a la gente le puede apetecer más ir a un zoco como este que vemos que a un gran centro comercial. A lo mejor aquí puedes conseguir más productos de los que podrías conseguir en un gran centro, ¿no? Por tanto, entendemos que no podemos aceptar en ningún caso axiomas de máximos que pretenden marcar que alguien que esté en esa pequeña parada no pueda dar un servicio tan bueno o mejor que alguien que esté en un gran centro. Aquí vemos un dibujo divertido, espero que no les ofenda, ¿no? Y si no nos ponemos aquí dos mutualidades, intentar ir cada uno hacia un lado, pues vemos el desgaste que hay. Si colaboras, pues tiene resultados. Pero también para competir, aunque parezca mentira, para poder competir muchísimas veces es imprescindible cooperar. Lo vemos en el mundo de la startup. Si vemos el tema del dibujo de la izquierda, alguien puede decir, oye, me parece divertido, pero no le veo el sentido tan de management que me quisieras vender. Pero cuando hablamos de startup, todo el mundo se apunta, ¿no? Y me gustaría, pues, por ejemplo, comentar pues, como una entidad como Wallbox, ¿no? Una pequeña startup que va a ser muy grande, que está colaborando pues, con los grandes y quieren llegar a acuerdos, ¿no? Las grandes compañías americanas y europeas de coches. Lo estamos viendo en pequeñas empresas, por tanto, que son capaces de generar la necesidad a grandísimas compañías de colaborar con ellos para poder seguir compitiendo. Por tanto, vemos como la dimensión, al final, no es lo relevante es el talento, lo relevante es el servicio, lo relevante es la diferenciación. Evidentemente que hay matices y límites. Y en nuestro caso, en el caso del sector asegurador, se llama solvencia. Por tanto, me sigue sorprendiendo cuando alguien entra en la dimensión por encima de todo. Podríamos hablar del sector financiero español y ver cómo la dimensión no ha sido tan relevante como la solvencia, que es lo que debemos tener en cuenta si realmente nos creemos los indicadores financieros. Por ejemplo, antes Pilar también comentaba un punto, ¿no?, de la nueva normativa en cuanto a planes y fondos de pensiones, entrando ya a las reflexiones que les quería hacer, en cuanto a que las mutualidades de previsión social van a poder concursar para gestionar estos planes, fondos de pensiones, de empleo que el Estado va a poner, ¿no? Quiere impulsar, perdón. Está muy bien, y si nos quedamos con este titular está muy bien, pero me quedo con la letra pequeña. Tienen que tener como mínimo 1.000 millones de provisiones. Entonces ya empezamos con las dimensiones y no con la solvencia. Es decir, aquí podríamos tener a gente, entidades con más de 1.000 millones que fueran claramente menos solventes que otras entidades. Con eso jamás habrían arrancado las EPSVs, las mutualidades del País Vasco. ¿Por qué? Porque la dimensión que tenían en su inicio en ningún caso era de estas cifras y les invito a que puedan visualizarlo con su historia.
Pero en cambio, después de haber iniciado con su dimensión, hoy en día son las entidades que ofrecen el servicio de gestión de planes y fondos de pensiones, entendido con ese concepto dentro de la mutualidad, es decir, al final es gestionar fondos con lo que hablábamos del siglo XIII para poder cubrir en la vejez la falta de ingresos. No ha nacido hoy, hace muchísimo tiempo que pasó. Por tanto, me gustaría que tuviéramos presente que la solvencia es el indicador. Yo no he escuchado a alguien que diga dimensión 2 o rentabilidad 2. Hablamos de solvencia 2, antes había solvencia 1. Por tanto, oiga, vamos a ceñirnos a las reglas que ustedes han marcado. Si nosotros somos tan solventes o más que otro tipo de entidades, que se nos reconozca, como en su día pasó con las entidades vascas. Otro punto para nosotros a destacar dentro de esta ley sería, que tiene más, para mí, mucho más recorrido que este punto, que nos permiten competir, ir a un concurso. Solo faltaría que no pudiéramos competir, pero ya nos pone la limitación de que es imposible, ¿no? Los 1.000 millones, que es la posibilidad de la creación de planes de pensiones simplificados. Ahí veremos qué va a significar eso, es lo que estamos trabajando desde la Federación de Mutuales de Cataluña en la Confederación Española, confederación donde la Federación Catalana ostentamos pues una vicepresidencia igual que la vasca, y vamos de la mano para poder intentar maximizar ese punto. Y vamos a ver si hay en ese plan de pensiones simplificado donde se podrían crear para empresas pequeñas, para pymes, para asociaciones de autónomos, para pequeños grupos, las mutualidades tenemos una oportunidad. También comentaba un tema relevante el anterior ponente en cuanto al tema de no todo es fiscalidad, porque a veces cuando hablamos de mutualidades vascas nos ceñimos al tema fiscal. Es que si tuviéramos esa fiscalidad, fíjense que la fiscalidad tendría sentido si el volumen de ahorro gestionado para la jubilación en planes individuales fuera un multiplicador muy grande respecto al individual en planes de pensiones del resto del Estado. Lo que sorprende es que, a pesar de que hay una diferencia, no es tan relevante como sí lo es, y de manera muy clara, en los planes de empleo, cuando la parte fiscal es la misma. Entonces, aquí hay algo más. No solo hay una parte fiscal, me ha gustado porque el orden del fiscal estaba al final, sino que aquí hay un compromiso, una identificación, que creo que es el punto clave. Tiene que haber un compromiso social, tanto por parte de las personas que van a necesitar esos fondos en su edad de retiro, como también por parte de las propias entidades que tienen esos trabajadores trabajando actualmente y que son los que les están ayudando a generar, y en muchos casos de manera significativa, no, definitiva, relevante, alcanzar a sus objetivos. Por tanto, ese compromiso social, empresa, trabajadores, evidentemente, agentes sociales, en definitiva, es fundamental. Yo reto a que vean ustedes el elevado compromiso que hubo en su inicio y durante y hasta hoy, hasta la fecha, de los agentes sociales en el País Vasco para llevar a cabo este proyecto. La fiscalidad será la guinda, pero sin ese compromiso es inviable. Y también, como no, también lo apuntaba anteriormente uno de los ponentes, el compromiso institucional. Esa necesidad de entender a largo plazo, no a corto plazo, de las instituciones que nos gobiernan, esas necesidades que todos sabemos que van a ser perentorias, ya no en el futuro, sino en un presente inmediato, y que por tanto deben ayudar a desarrollar esas herramientas con instituciones que son capaces de hacerla. Por tanto, creo, en definitiva, que las mutualidades no pueden, porque pueden ya, sino que deberían ser un instrumento, igual que pasó en el País Vasco, un instrumento clave para desarrollar este punto. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Fíjense, ¿no? En el País Vasco es verdad, esa gran fuerza que tienen, como decíamos, en las mutualidades de empleo. Tendremos que trabajar, algo habremos hecho mal, nosotros también. También me gustaría destacar, por otra parte, y cuando hablo con el presidente de la Federación Vasca, ¿no? que intercambiamos puntos de vista, yo me siento realmente, siento envidia sana y le pido que nos ayude para poder hacer que nuestras mutualidades en Cataluña tengan la relevancia que tienen las suyas en el ámbito del retiro, como tuvieron en su momento. Pero él también me dice, me gustaría
a mí que las mutualidades vascas tuvieran la relevancia que tienen las mutualidades catalanas en ámbitos como la asistencia sanitaria, accidentes, decesos, etcétera. Eso también es muy relevante, ayuda muchísimo al tema sanitario en nuestro país y también, como he dicho, nuestras entidades y la herencia que han dejado en fundaciones, sobre todo, les reto a que también ustedes puedan ver los hospitales, entre comillas, muchas veces nombrados públicos, verán cómo públicos sí lo son, porque son del público, en este caso de los mutualistas, como construcciones de hospitales históricas en muchas poblaciones de Cataluña que están con conciertos con la salud, en este caso con el CatSalut, son propiedad de fundaciones y en muchos casos estas fundaciones pues, provienen de esas entidades que les comentaba, mutualidades en muchos casos, otras que vienen pues, de esos Montepíos, etcétera. Y eso está a favor, está empoderando a toda la población catalana en este ámbito. Yo, para acabar, me gustaría que las instituciones y los agentes sociales pusieran en valor ese gran recorrido que han tenido las mutualidades catalanas para dar esa componente de ese plus en el tema sanitario, y más después de ver un tema como hemos visto con la COVID, el papel tan importante que ha jugado la sanidad en este ámbito y que entendieran que cuando hablamos a veces de sanidad pública, sí, puede ser gestión, delegos a gestión, pero que es propiedad privada, pero propiedad privada sin ánimo de lucro de mutualistas a favor de todo el país. Vamos a ver si entre todos somos capaces de reconvertir y de evolucionar el éxito que ha habido en el tema sanitario durante estos siglos y recientemente, no quiero hablar solo de historia, sino de los últimos años, éxito, que también somos envidia de otras comunidades en ese ámbito, pues que nosotros seamos capaces de hacerlo realidad en el ámbito del ahorro destinado a la supervivencia después del finalizar el periodo laboral. Nada más, muchísimas gracias por su atención y espero no haberles aburrido y que hayan encontrado interesante alguno de los puntos que haya comentado. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias. Puedo asegurarte que ha sido una intervención muy interesante. Quisiera destacar también tres ideas que me parecen dignas de destacar, junto a las demás que has expuesto, que es primero que las mutualidades expresan una gestión técnica de la solidaridad. Es un modo de compartir el riesgo para dar una respuesta social a unas necesidades. Segunda idea, destacar el carácter mutualista de las EPSVs, que se nos llena la boca a la hora de destacarlas como modelo de éxito. Y quisiera agradecer públicamente a la Federació de Mutualitats de Catalunya la cooperación, la colaboración con el Observatorio, junto con la Generalitat, precisamente en la tarea de la elaboración de la propuesta técnica que ha de contener el libro blanco a fin de facilitar el desarrollo de la previsión social complementaria en Cataluña como un pilar más de nuestro sistema de previsión social. Bien, gracias, Jordi.